buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Haider Garzón. Ya algunos ya han tenido la oportunidad de conocerme cuando he venido acá o cuando han estado en alguno de nuestros seminarios. Bueno, gracias una vez más a los pastores, Edwin y Diana, y a todos ustedes por darme la oportunidad, el privilegio y la tremenda responsabilidad de compartir algo de la palabra con ustedes. Como pudieron ver en las canciones, iban intencionalmente llevándonos a un tema de tocar la misericordia de Dios, arrepentimiento, etc. Porque en mí hay una preocupación, empezando por mí, porque aunque voy a cumplir 20 años de caminar con el Señor ahora en octubre, hay etapas en las que uno a veces cae como en una confianza aseguradita, como muy sobradito. ¿Sí me hago entender? Como que todo está bien, y uno cae en trampitas de ver que porque ciertas áreas están funcionando bien. Ejemplo, un hombre puede estar aquí, un empresario o un trabajador normal, y estar leyendo muy bien financieramente. Entonces caemos en la trampa, ay, todo está bien, vea Dios cómo me está bendiciendo, ¿cierto? Y claro, y es verdad, es una bendición de Dios, pero el error que cometemos es creer que porque esa bendición se está manifestando, mis cuentas con Dios están claras. ¿Me hago entender? Que todo está bien, que no tengo por qué nada preocuparme. O sea, damos por hecho, y no estoy aquí sembrando teología rara de que salga aquí lleno de miedo porque Dios lo va a condenar y le va a caer y ya usted perdió su salvación. No quiero que se vaya a ese extremo, pero tampoco se vaya al otro, porque Dios es un Dios de balance y la gracia de Dios no es para abusar de ella. Y el que seamos ya hijos de Dios y nos haya dado, digamos, el tiquete para el cielo, la Biblia dice también que usted tiene que cuidar ese tiquete. Y a veces damos tan de por hecho, ¿no? Ya Dios me dio el tiquete, ya tengo el tiquete y eso lo guardamos como sea. ¿Qué tal que usted hiciera así con el pasaporte? No, ese sí lo cuida bien, porque le representa viajar a otro país. O el tiquete si fuera físico, ahora porque es electrónico, pero cuando los tiquetes eran físicos, uno de esos era, ay, no me voy a botar el tiquete porque no me devuelven del aeropuerto. Ah, pero Dios nos dio un tiquete en Jesucristo que se llama la salvación. ¿Cómo lo estamos tratando? Entonces, y no estoy hablando de un legalismo y de mostrar un perfeccionismo externo, pero sí estoy hablando cómo estás cuidando tu salvación, cómo estás caminando hoy. Y si el Señor llegara hoy, yo quiero volverlos a confrontar con eso. Ahora, esta prédica va primero para mí. Yo quiero que entiendan, yo no soy de los que me descuido en mi vida, entonces vengo y les voto a ustedes condenación. No, al primero que me estoy predicando esto es a mí. Y Haider, ¿y cómo estás? Y Haider, ¿y si hoy llega el Señor? Si hoy llega el Señor, ¿te vas? Si hoy es el arrebatamiento, supongamos, si hoy es el arrebatamiento, ¿tú te vas? Es que debes de preguntarte eso. ¿O estás tan preocupado pensando por los frijoles de ahora del mediodía? Es que a veces somos así. O sea, nos preocupamos tanto por lo que no debemos preocuparnos. Venga, echo un vasito, quedo como agua. Okay. Nos preocupamos tanto por tantas cosas que sí, en este nivel humano son importantes, pero nos preocupamos tanto que descuidamos lo que realmente. Imagine usted pensando en los frijoles de ahora, y si el Señor le llegara a venir ahora a las 11 de la mañana. Pero es que debemos preguntarnos eso. Yo vine hoy a confrontarme y a confrontarlos. O sea, ¿cómo estás viviendo tu vida? Y si el Señor llega hoy. Entonces yo quiero hablarte hoy de este tema. El título que le he puesto a esta reflexión, autorreflexión, es Su misericordia no está aplaudiendo tu pecado. ¿Cómo se llama? Su misericordia no está aplaudiendo, y diga mi pecado. Porque es tan fácil decir, mi pecado, su pecado. No, su misericordia no está aplaudiendo mi pecado. Porque es que ahí nos confundimos. Y vemos, y claro, Dios es un Dios lleno de misericordia. Es un amor incondicional. ¿Sabía usted que Dios no condena? Es uno el que se condena. ¿Sabía usted que Dios no manda a nadie al infierno? Es uno el que va al infierno. ¿Sí? Pero yo sé que por ahí hay muchos predicadores que han sembrado una idea de un Dios temeroso y todo eso. Es un daño en el pueblo de Dios, hasta generando enfermedades psiquiátricas. Porque está comprobado científicamente, y lo dice una eminencia, un neuropsiquiatra en Estados Unidos, cristiano, el doctor Tim Jennings. Él dice que todo problema de la mente tiene que ver con una distorsión que tenemos de Dios.
O sea, algo que creemos erradamente de Él. Ay, Él es malo, Él es castigador. Es que si no, ay, pastora, ¿será que Él me va a caer? ¿Será que mis hijos se van a morir? Porque como yo pequé, como yo no hice. Y mantienen neurológicamente con algo que se llama la amígdala, la mantienen activada. Imagínense, viniendo a la iglesia llenos de miedo hacia el único que los puede sanar. Entonces, pero también ha habido el extremo de que entonces como Dios es bueno y tan lindo, tan amoroso, entonces jugamos con Él y hacemos lo que queramos. Tampoco es así. Es un balance, la línea es muy delgada para caer en un legalismo y miedo a Dios, que no es lo que Dios quiere, porque el temor a Dios es diferente. El temor a Dios no es miedo a Dios de me voy a castigar, no, el temor a Dios es odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. El temor a Dios es una reverencia santa, sana hacia Él, pero en la cual yo tengo una confianza total y absoluta de que Él es mi papito. ¿Sí? Es eso. Entonces no es ni el miedo a ese papá feo, ¿sí? No. Pero tampoco es ese irrespeto por Él, por su palabra y por todo. Entonces por eso hoy quiero que nos centremos en esto. Entonces, a manera de introducción quiero hablarle de dos ejemplos, o algunos ejemplos que uno ve antes, en las personas antes de acercarse a Dios. Antes de acercarme a Dios, ustedes saben que yo fui, drogadicto, pandillero, estoy involucrado en microtráfico de drogas y me estaba preparando para el tráfico mayor de drogas, etc. En una de esas, viajes en los que yo me sentía el supertraqueto y etcétera, llevando cocaína uga, cuando eso no había tantos, problemas por no tener licencia o por manejar uno de joven. Y yo tenía 16 años. Y estaba llevando una droga en las puertas de un carro normalito, un carro normal, un Chevrolet Monza en ese entonces, placas de Medellín. Y vamos a llevar la droga de aquí de Armenia a Buga. Y yo voy manejando, y voy con otros dos compinches. Cuando vamos llegando al retén de Murillo, Pantanillo creo que es que se llama. Bueno, entonces, que es ya como para empezar a echar para el valle, la herradura, correcto. Entonces cuando eso paraban era el F2. El F2, no había todavía ni DAS, no existía el DAS. Entonces yo tengo 44 años, tenía 16, imagínense, estamos hablando de vieja guardia. Generación guayaba, hay varias acá. Okay. Entonces cuando nos pararon, ahí sí nos da miedo. Así seamos impíos y nos gocemos en la maldad. Ahí sí yo, ay Dios mío, ahí sí empieza uno a clamar al Dios de los cielos, al Dios misericordioso. Ay Dios mío, por favor, que no me van a coger. Y bueno, revisaban y yo apretaba y movía las puertas y ahí era donde estaba la droga. Y yo, uno le enseña la tramadera externa, la psicología. ¿Qué más, hermana? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero por dentro, ay Dios mío, que no me voy a ir a la cárcel. Ay, me vi en la cárcel y empecé a sudar. Ahí sí clamas a Dios cachetón. ¿Sí? Y Dios es tan lindo y tan misericordioso que a los malos a veces les da, o muchas veces les da oportunidad. Y entonces no me mandaron a la cárcel, no descubrieron la droga. ¿Y qué sale uno diciendo? Como uno no se ha conectado con Dios, apenas dimos la vuelta, coronamos, papá, si somos muy de buenas. Es que esa es la maldad que está intrínseca en el ser humano. Entonces Dios es haciéndonos regalo tras regalo de su misericordia y nosotros pensando que Él está aplaudiendo nuestro pecado, o sea que Él es un alcahuete, que a Él no le interesa lo que hago. Otro ejemplo, por eso usted ve sicarios yendo a pedirle a Dios que les vaya bien en el próximo tumbado. ¿Sí ve la ironía, la ilógica? Ahora, ¿por qué se da esto? Por varias razones. La primera, porque estamos desconectados de Dios en ese entonces. O sea, cuando la Biblia dice que alguien solo se vuelve hijo de Dios cuando reconoce lo que Jesús hizo, reconoce su condición, su necesidad de pecador, cree en Él, cree en su obra y lo acepta y lo invita a que entre a su vida. Ahí es donde la Biblia asegura legalmente que usted se volvió hijo de Dios. O sea que si usted no ha hecho eso, o usted viene hoy por primera vez, si usted no ha hecho eso, usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Uy, sonó brusco, ¿cierto? Pero es que la Biblia dice que así es. Entonces la gente tiene una mentirita creyendo que todos somos hijos de Dios. Todos vamos para el cielo, ¿sí? Siga comiendo eso y verá que le hace daño. No, señor. Solo es hijo de Dios el que ha reconocido su condición de pecado desde Adán y Eva, se humilla delante de Dios, deja el orgullo, deja de justificarse y dice, Dios, tú enviaste a Jesucristo a morir por mí, a pagar lo que yo no podía pagar. Te necesito, perdóname, entra en mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Eso es el requisito legal para que usted pase a ser un hijo o una hija de Dios. ¿Sí me hago entender?
Entonces, cuando uno no está en ese tono, uno es hijo del diablo. Ay, pero si queremos que Dios nos dé misericordia, pero le servimos al diablo. Entonces yo le serví al diablo y para todo era, no solo para las drogas. Si estaba consumiendo, pues, del transporte de drogas, si estaba consumiendo mucha cocaína en una noche, ¿a quién cree que clamaba para no morirme? A Dios. Miren lo ilógico, miren lo irónico. Con un plato lleno de cocaína diciendo, ay Dios mío, que no me vaya a dar una sobredosis, Señor. Que no me vaya a dar una sobredosis, Señor, por favor. Si me iba a prostitución, con prostitutas, era, ay Dios mío, que no me vayan a pegar el SIDA. Imaginen, miren lo ilógico, lo irónico. Pidiéndole al Dios de los cielos que aborrece el pecado, que bendiga mi pecado. Esa es la confusión que tenemos cuando no somos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo triste? Que muchos se vuelven hijos de Dios y siguen teniendo la misma actitud. ¿Sí o no? Y a veces uno entonces pretende que, ahora sí con más veras. Pues si Dios, cuando era hijo del diablo y como me cuido, mira, gracias a la misericordia de Dios, hermano, yo era para que hubiera caído en una cárcel, hermano. Yo era para que me hubieran matado, yo era para que... Y ahí eso hablamos y decimos y todo. Y ya es hijo de Dios, no, estoy yendo a la iglesia, al pastor Edwin, y más bueno, no, y creciendo en el Señor. No, pero por ahí de vez en cuando me pego, no, y livianizamos el pecado y pretendemos inconscientemente que Dios siga como aplaudiendo. Y confundimos su misericordia con alcahuetería. Y creemos que su misericordia nos está diciendo, hágale mijo, tranquilo. Siga pecando que algún día se va a arrepentir. Algún día de pronto usted recapacita, amigo. Siga, yo le sigo pasando. Bueno, se robó esas cosas. Bueno, no, vuélvase. Y creemos esa mentira en nuestra mente. Entonces yo vengo hoy a predicarme a mí y a predicarle a ustedes, porque es que el tiempo está muy cerca. Y no podemos seguir jugando a ser el cristiano. O somos o no somos. Con Dios se es o no se es. Si no, usted es un crispeto y se va a quedar como crispeto y se le va a quemar la crispeta. Sí, qué pena decirlo. Así es, la cosa es seria. Es que uno tiene que pellizcarse. Mire, yo trabajo con drogadictos, porque yo mismo fui drogadicto y la gloria de Dios se manifestó en mí, me liberó y todo. Entonces tengo compasión por ellos. Trabajo con drogadictos, adictos sexuales, adictos a las sustancias psicoactivas, etc. Y yo les digo a ellos bien serio, cuando entran con Dios se vuelven todas unas gallinas. Ay, pero allá afuera se hacen matar por un bazuco y se paran y para las que sea mío, yo me paro por lo mío, llave. Y yo les digo, venga hermano, usted allá afuera eso mata y come del muerto. Y empieza el proceso conmigo con Dios y se me vuelve una gallina. No hermano, el evangelio es para valientes. Esto es para valientes. Y los valientes somos los que lloramos delante de Dios. Los débiles no lloran. Los débiles no lloran. Y entonces los confronto, porque es que es verdad, esos hallazgos son, que vale mío, me va a quitar el fósforo, pilas con lo mío, y hasta por un fósforo matan en una olla. ¿Sí? Ay, pero entran con Dios y no, ay, es que el diablo, es que no, esto es muy duro de pecado. Mijo, así como volé a puñaladas afuera, volíele pero puñaladas espirituales al diablo. O sea, pero metas en forma. Entonces quiero determinar dos términos, como vamos a hablar de su misericordia, no está aplaudiendo mi pecado, dos términos que hay que aclarar, misericordia y pecado, porque aún si no empezamos a entender los dos términos, vamos a seguir viviendo nuestra vida tibios y crispetos. Y recuerde que a los tibios, Dios los vomita de su boca. A los tibios, así usted le salga todo, ay Dios mío, Dios, por no arrepentirse de su iniquidad. Entonces misericordia, mire, misericordia es no darle a alguien lo que merece. Eso es misericordia, porque ¿qué merecía yo esa vez cuando me paró el F2? Que me cogieran, que me mandaran a la cárcel, que me zamparan un muy buen tiempo en la cárcel. Bueno, era menor de edad, bueno, entonces correccional y después continuar en la cárcel. Eso merecía yo. Pero a Dios le plació decir, no, le voy a dar una oportunidad. La misericordia de Dios son oportunidades donde Él no nos da lo que merecemos. Porque lo que merecemos es pao y bien pao. Pero Él es tan lindo que Él no lo hace. Eso es misericordia, no darle a alguien lo que se merece. Ahora pecado, la Biblia lo dice muy claro. Si usted lee conmigo en 1 de Juan 3:4, dice claritico que es pecado. Aunque hay muchas más definiciones de pecado. En Romanos 3:23 hay otra definición de pecado, que es fallar al blanco. En Timoteo dice, por ejemplo, que todo lo que proviene de duda es pecado. Que el que la duda está pecando. ¿Sí? Pero entonces miremos 1 de Juan 3:4 y miremos lo que dice la palabra de Dios
que qué es pecado, que hay que empezar a entender eso. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga pues, ¿qué es pecado? Quebrantar la ley. ¿Y cuál ley? La ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Entonces le voy a hacer una prueba y voy a regalarle 10,000 pesos, en serio, al que me diga los 10 mandamientos en orden como están en Éxodo 20, capítulo 20, del 3 al 17. No, pero es que ya comenzamos mal porque no son 10. Es que de los 10 se desprenden todos los más. Qué pena con usted. De los 10 se desprenden todos los demás. Por eso Dios es perfecto. El número 10 implica una perfección. Y del 10 se desprende todo lo que usted me mencione. Si usted me menciona fumar, se desprende de los 10 mandamientos. Toda la maldad del mundo. Pero Dios por eso dejó el estándar moral. Son los 10 mandamientos y son eternos. Y de ahí se desprende todo lo demás. Entonces, ¿quién se los va a ganar? Yo se los digo como yo me los digo. No, no se lo gana, tiene que ser en el orden correcto que Dios lo estableció. Porque es que Dios, hay una mentalidad que se los dio solamente a Moisés y al pueblo judío. No, los mandamientos son para usted y para mí, porque con eso es que Dios va a medir. Con eso es que mide, es el estándar moral y están regados por todo el Nuevo Testamento. Y es más, hay gente que se manda esta cuadrícula en la mente. Ay no, es Antiguo Testamento, es nuevo, yo soy del Nuevo. Pues le va peor en el Nuevo. ¿No ve que es más fuerte en el Nuevo? Y no han entendido que no hay tal división, lo que es un solo pacto pero es mejorado. Es un solo pacto pero mejorado. Cristo vino a mejorar el pacto que ya ha existido siempre. Entonces tienen una división acá y luchan con, ay, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ay no, eso es de la ley, eso es de... Sí, por conveniencia. Con Dios no es por conveniencia, la palabra es una sola y debes de interpretarla desde Génesis hasta Apocalipsis con la guía del Espíritu Santo como es. Entonces... Ole, pero sin mirar en la Biblia. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento número 3, no usarás el nombre de Dios en vano. Mandamiento número 4, guardarás el día de reposo, que es el sábado. Mandamiento número 5, honrarás a padre y madre. Mandamiento número 6, no matarás. Mandamiento número 7, no cometerás adulterio, y ahí se incluye toda la inmoralidad sexual, toda. Mandamiento número 8, no robarás, y eso incluye toda injusticia y todo pecado financiero. Mandamiento número 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, pero eso incluye toda mentira hasta piadosa. Y mandamiento número 10, no codiciarás o no envidiarás nada de lo de tu prójimo, ese deseo desmedido, malo, rabia porque el otro tiene. Y de ahí también se desprende una cantidad, más de 30 pecados financieros que están en la Biblia. ¿Ven lo delicado? Mire qué triste que la mayoría del pueblo de Dios no conoce la ley. No conoce los mandamientos. Entonces usted de qué se va a arrepentir si no conoce de qué tiene que arrepentir. Por eso es que vivimos unas vidas tan livianas, tan llenas de ataduras, porque, ay, yo no sabía que era pecado. Imagínese usted andando en una ciudad, bueno, Armenia, sin conocer los semáforos, las vías, donde se vio la vía, todas las leyes de tránsito. Las leyes fueron dadas por protección. Y el quebrantamiento de una ley, aunque usted no la conozca, siempre trae consecuencias. El desconocer una ley no lo exime de sus consecuencias. Entonces no crea que aquí la consecuencia es que Dios le va a venir a dar pago. No, ya le dije que ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que estableció, hey, este es el camino de la vida, este es el de la muerte, usted escoja. Y usted escoge, y por el que se va le vienen o bendiciones o le vienen maldiciones. Es así de sencillo. Entonces uno es el que decide. Entonces la gente a veces, ay, Dios me está castigando. ¿Cuál castigando Dios? Dios no lo está castigando. Usted mismo, y le está dando oportunidad al diablo, tiene derechos legales encima, tiene un poco de ataduras y el diablo lo está zarandeando. Y usted, como no sabe qué es pecado, como no conocemos la ley de Dios, y sabía usted que de ahí, como hablábamos con el hermano, de ahí se desprende todo. Y son miles, todo comportamiento negativo de ahí se desprende.
Rechazar, mandamiento número 6. Fumar, mandamiento número 6. Y también el 1, porque toda adicción es un falso Dios. Orgullo, mandamiento número 1. Entonces todo, yo hice un estudio, créanme, yo rayé y me salió una lista bien larga. Y como dice el hermano, es más larga todavía. Porque de ahí se desprende todo. Entonces andamos esta vida sin entender qué es la ley de Dios, qué es pecado, y por eso los quebrantamos. Si yo no conozco en una ciudad por dónde es cuándo es semáforo en rojo, cuándo es esto, la cebra y todo, voy a estar quebrante y quebrante leyes por mi desconocimiento. ¿Y qué hace el guarda? Haga partes y haga partes. El guarda espiritual es Satanás y sus demonios. Entonces ustedes la pasan su vida quebrante y quebrante una cantidad de cosas sin saber, y el diablo con facturas. Y después preguntamos, ¿y mi vida qué le pasa? Y por eso usted no puede lograr un arrepentimiento genuino, porque es que el arrepentimiento no es una oración nada más de, ay Dios, perdóname, tú sabes que soy malo. No, y no es por Dios porque Dios sea legalista, no, el que es legalista es el mundo espiritual. Y usted tiene que quitarle esas facturas legalmente. Y para eso usted tiene que confesar lo que ha hecho. Entonces ahora, ¿qué me salva a mí en el juicio? ¿La misericordia, el arrepentimiento o ambas? Ambas. ¿Sí? De hecho, Santiago, por ejemplo, dice algo muy claro. Santiago dice que juicio sin misericordia, o sea, o es uno o es el otro. Sin embargo, en otros textos nos muestra que Dios es lleno de misericordia y sus juicios son justos, perfectos y llenos de misericordia. O sea que Dios siempre que juzga no juzga como el ser humano. Él juzga con un amor, una compasión y una misericordia. Entonces necesitamos ambas. Mira, vamos a 2 de Pedro 3, 7 al 17, por favor. 2 de Pedro. Miren lo que dice acá. 2 de Pedro 3, 7 al 17. ¿Listo? Ok, dice. Segunda de Pedro 3, 7 al 17. Ah, no, creo que es primera, perdónenme. Creo que es primera de Pedro. 3. No, qué pena, sí es el segundo. No me entiendo ni la letra, perdón. Segunda de Pedro, es que estaba en el 2, perdón. 7 al 17, listo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 17, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición ¿de quién? De los hombres impíos, o sea, los que no se han arrepentido de su iniquidad, de su maldad, etcétera. Más, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, iniquidad, perversión, abominación, e irreprensibles en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los impíos o de los inicuos caigan. Mire, ahí es un texto entre muchos muy claro, que vuelvo y le aclaro. Yo no vine acá a meterle temor, vine a predicarme a mí mismo frente a los tiempos que estamos viviendo y la condición de cada creyente, ¿sí? Yo no vine a juzgarlo, allá usted con Dios, pero sí vine a prenderle unas alarmas que yo mismo me las he prendido, o que Dios mismo me las ha prendido a mí.
porque la cosa es seria. Usted no puede continuar distraído en esta tierra pensando, ay, tan chévere, y voy los domingos y tan chévere, y voy los domingos. Usted tiene un propósito que cumplir, y ese propósito parte desde su santificación. ¿Sí? Cuando uno entra a los caminos de Dios, lo que cambia automáticamente es el espíritu humano, porque se conecta con Dios, pero su carne necesita un proceso de renovación, santificación, renuncia, crucifixión, etc. Si usted no hace eso, usted va a estar rechazando el señorío de Cristo y va a estar muy delicada la cosa para asegurarle que usted se vaya. ¿Sí? Ahora, que alguno se vaya, yo no vine aquí a decirle quién se va o no se va, pero la palabra es clara. O sea, Dios dice muy claro. Y usted dirá, ah, no, yo confío en su misericordia. Yo no jugaría así, yo también confío en ella, pero yo tengo que hacer algo acá. O sea, yo no puedo quedarme solo confiando en su misericordia, sabiendo que es buena, sabiendo que Dios me pide a mí que haga algo. Y ahí lo leyeron muy claro, o sea, dice que para que se arrepientan, esa promesa de que Él viene, está ahí demorándose, y cada rato nos dicen, y hay algunos que se han atrevido hasta a dar fechas, etcétera, y entonces uno dice, no, pero eso se demora. Todo el mundo dice que este año sí, y que está muy cerca, que de este no pasamos, y ya vamos en el 2017, en el 2018, y vamos a llegar al 20, y esto, y vean, nada que pasa. Y Él advirtió ahí muy claro, dijo, hey, la demora no es porque a Él se le haya olvidado, porque no vaya a cumplir, la demora es por paciencia, por amor a nosotros. Mire que no dijo por amor a los impíos. Mire lo interesante, dijo por amor a nosotros, esperando que todos, claro, Él quiere también que los impíos se arrepientan, pero dice procedan al arrepentimiento, y nos habla a nosotros, hermano, estando persuadidos de esto, ustedes deben de buscar una manera de vivir en santidad. Ahora, ¿sabía usted en qué tiempo estamos? Bíblicamente, ¿sabe? ¿Quién me dice? Bíblicamente en esta fecha exacta. Más o menos. ¿No? Mire lo interesante, y por favor yo quiero que entienda que no es para hacerlo sentir mal ni venir acá. Yo tampoco supe eso por muchos años, porque por muchos años me moví fue por el almanaque de Gregorio. Sí, de Gregorio, y la mayoría de personas comercialmente tenemos que usar ese almanaque. ¿Qué es el almanaque de Gregorio? Que los días empiezan a las 12 de la noche, pues que ahí termina y que ahí empieza, que el primer día es el lunes, eso es puro Gregorio, y decimos los nombres de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y las horas las manejamos como aprendimos con Gregorio, ¿sí? Etcétera, y entonces que el año termina el 31 de diciembre. Todo eso lo aprendimos y nos toca, y ahí no estoy diciendo que sea pecado eso ni nada, ¿sí? Nos toca. Mira, a mí me tocó decirle al pastor, listo, el domingo a tales horas, etcétera, etcétera. Nada pero lo triste es que desconocemos. ¿Usted sabía que Dios no se mueve por el almanaque gregoriano? Si no lo sabía, sépalo hoy. Él se mueve por el almanaque de la Biblia. Y el almanaque de la Biblia es totalmente diferente al que hemos aprendido. Él tiene un almanaque especial que las llama unas épocas, estaciones y unas fiestas, ¿sí? Y esas fiestas son proféticas. Yo no le estoy hablando acá de judaísmo para que no me vaya a malinterpretar, que estoy cansado de aclarar eso en las iglesias. Ay, Haider se volvió judío. Ay, Haider cayó de la gracia. Ay, Haider, yo no he caído de la gracia ni he caído de nada de eso, ¿sí? Pero usted tiene que entender lo que tiene que entender, a la manera de Dios guiado. Yo no le estoy hablando de legalismo, de judio-mesianismo, sino de que usted, si usted no conoce las fiestas de Dios, usted está en un riesgo de estar así volando de, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vino el Señor! ¡Ay, yo por qué no me di cuenta! Porque las fechas son las que tienen, las que dicen cuándo viene. Y ojo, ahorita no me va a salir con eso. ¡Ay! Él dijo que uno sabe el día y la hora. No, es que el pueblo de Dios, algunos son tremendos. Y le toca uno advertirles porque manejan una inmadurez. Mira, es cierto, Mateo 24 dice que el día y la hora nadie sabe. Eso es verdad, nadie sabe. Pero mire lo que dice, ¿qué dijo? ¿El día y la hora o dijo la época? Día y hora, nada más. La época sí la podemos saber. ¡Ay! Ese Haider lo que dijo, me lo va a mostrar en la Biblia. La época sí la podemos saber, o sea que usted sí puede estar pendiente de es en esta época, ojo.
No sabemos el día y la hora, pero es en esta época, ¿sí? Las señales, los tiempos, etcétera. Ya se lo va a mostrar en la Biblia. ¿Sabía usted que estamos en el tiempo, la fiesta de trompetas? ¿Sabía usted que el arrebatamiento, cuando ocurra, lo más seguro bíblicamente es que ocurra septiembre o octubre de cualquier año? O sea que podía ser ahorita, en estos días. Podría ser, ojo, yo no estoy diciendo que va a ser, podría ser, porque ya sabemos el día y la hora, no. Entonces, porque mire Dios lo sabio tan lindo, el tiempo, la fiesta de las trompetas son 10 días de arrepentimiento. Que el pueblo está tan desconectado de eso que solo lo aplican como, es el año nuevo de los judíos, Rosh Hashanah. ¿Sí? Eso lo manejan los judíos ortodoxos. El año con Dios empieza en marzo o en abril, con la Pascua. ¿Sí? Entonces mire lo interesante, o sea, estamos tan desconectados, el pueblo de judío también desconectado en su mayoría, muchos desconectados, y no hemos visto que es súper clave que usted entienda las fiestas, en qué tiempo está parado, porque posiblemente podría ser uno de estos días sin saber el día y la hora. ¿Por qué? Porque es la fiesta de trompetas, donde Dios suena el shofar, ese cuerno de carnero, diciéndole a cada uno de nosotros, empezando por nosotros los líderes, arrepiéntase. Arrepiéntase, arrepiéntase. Y aquí no estoy hablando, tenemos una capacidad como seres humanos de medir los pecados y de tener un juicio a favor. Ay no, yo no soy como Garavito. Y eso es típico en la mayoría de seres humanos. O sea, es más fácil mirar el que se le ve un pecado aparentemente más grande. Con Dios no hay pecado grande ni pequeño, Apocalipsis 21:8. Ahora, que hay pecados que hacen más daño y traen doble maldición o doble consecuencia, sí, eso sí es verdad. Eso sí, pero en cuanto a que pecado es pecado y desagrada a Dios y le producen ganas de vomitar a Él, hasta la mentira piadosa, Apocalipsis 21:8. Porque allí Dios pone a un cobarde, a un homicida, a un mentiroso, a un brujo, y todos van para el infierno si no se arrepienten, incluyendo el mentiroso piadoso, el que dice, dígale que no estoy. ¿Sí ve lo delicado? Pero es que como lo normal del mundo se nos volvió normal en la iglesia. Ay, como todo el mundo lo hace. Es que la cosa es seria, mis hermanos. O sea, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. Su santidad es perfecta. Su santidad es parecido en términos analógicos, chistosos, a la kriptonita con Superman. No la resiste. ¿Sí me van a entender? Si usted le empieza a acercar de lejos, ¿qué han visto de Superman? Ahora, Dios no se debilita. Dios su poder brinca y mata lo que venga así con ese pecado. O sea, porque su santidad es perfecta. Entonces, estamos en el tiempo de trompetas. Que bien, mire, las fiestas son así. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos. Luego se cuenta 50 días y llega Pentecostés en mayo. Ya eso pasó. Cristo las ha cumplido. Solo faltan 3 que cumpla Dios exactamente y se acaba esto. ¿Sí? Vamos a la cuarta, mayo, Pentecostés, que fue ahora en mayo. Quinta, trompetas. Estamos en trompetas, septiembre, empezó hace 8 días. Quedan 2 días de arrepentimiento. 2 días más o menos. Sexta, expiación, que es el día del... Vamos a arreglar cuenta ya. Y después viene tabernáculos, que es morar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Sí? Los 1000 años acá y bueno, como sea, ya y para allá no quiero meterme más en ese tema. ¿Sí? Pero ya la presencia de Dios, tabernáculos. Faltan esas 3 para ser cumplidas exactamente por Jesús. Y se acabó esto. Entonces en trompetas es el arrebatamiento. ¿Sí? Entonces sí podemos. Ahora se lo demuestro bíblicamente. Vamos. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Se lo demuestro de que sí podemos saber la época. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Qué bueno que Pablo pudiera decirnos a nosotros como le empezó a decir a estos, miren. Qué bueno, yo creo que un anhelo debería ser que pudiéramos ser unos creyentes como los de Tesalónica, que Pablo pudiera decirnos esto. Mire, arranca en el 5.1, 1 Tesalonicenses 5.1. Tenemos a las 10:30. Listo. Entonces mire, 1 Tesalonicenses 5.1, mire lo que dice. Vamos a leer toda esa parte y dice, pero el 1, pero acerca de los tiempos,
sea, las fiestas, las ocasiones, el calendario de Dios y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Miren lo interesante, ¿por qué no tenía Pablo necesidad de decirle a los tesalónicos lo que yo le estoy diciendo a usted? Porque ellos sí sabían. Ellos sí estaban conectados con el almanaque de Dios. Ellos sí sabían los tiempos y todo. Por eso él dice, usted no tiene que yo les diga, no tiene necesidad, pero ahorita sí hay una necesidad y por eso yo se lo estoy diciendo. Porque ya les comprobé el desconocimiento. Yo no estoy juzgándolo. Yo también tuve por muchos años en el pueblo cristiano ese desconocimiento. Y de hecho pastores se atreven a atacar ese conocimiento, ¿sí? Y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ha habido una mala interpretación debido a malas experiencias. Ay, judíos, judío-mesianismo. Ay, a mí me metieron en un chisme acá en Armenia en el tremendo, que yo me había vuelto judío-mesiánico, que ya me iba a comprar la copa, que me iba a dejar la barba, un poco de chismes y todo, porque empecé a entender esto. Esto se trata de entender y ver a Cristo detrás de estas fiestas. Y sobre todo entender que ese es el reloj profético de Dios. O sea, Dios viene, ahora, si usted mira todas las 5 fiestas anteriores, las 4, perdón, anteriores se cumplieron en la fiesta, lo que ocurrió. Pascua, el Cordero, ¿quién fue? Jesús. Cumplió la Pascua. Panes sin levadura. Cristo era sin levadura. La levadura es simbología del pecado. Primeros frutos. Él subió primero a ofrecerse como los primeros frutos. Dice 1 Corintios 15, primicias, primeros frutos de los resucitados. Cumplió esa. Listo. La cuarta se cumplió, ustedes saben. Descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Y llenó a los creyentes en Hechos capítulo 2, Pentecostés. Se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué le hace pensar que la quinta, la sexta y la séptima no se van a cumplir? Si viene cumpliendo exactamente el reloj profético de Dios. Entonces arrebatamiento es en trompetas, que puede ser o en septiembre o en octubre de cualquier año. Vuelvo y aclaro. Entonces, ojo, por eso les inicié haciendo la pregunta. ¿Y si es ahorita en septiembre? ¿Y usted cómo está? ¿Y yo cómo estoy? Porque es que esto es para pastores, líderes y de todo. Y el que esté descuadernado aquí se quedó. Ahora usted me dirá, ay, pero queda una oportunidad, sí, pero muy difícil. Imagínese aquí usted, perdóneme que le diga lo siguiente. Si aquí usted anda chatarreado y le gusta el pecado, ¿cómo será después de que venga el arrebatamiento? Y no lo están persiguiendo. Y no lo están persiguiendo. Cuando empiezan a perseguirlo, no, es duro. Y ahora reconozcamos, el pecado nos gusta, porque la Biblia dice que el pecado da placer. El pecado sí es bueno, pero ojo, ¿qué produce? ¿Qué consecuencias? A razón de que y nunca llena, el pecado simplemente da placer pasajero. En cambio Dios da gozo. Una diferencia entre placer y gozo. El gozo es duradero, interno, no tengo que estar así, eso es alegría, y la alegría sí es determinante por muchos factores. Yo puedo estar triste y no pasa nada, pero no perder mi gozo. El gozo es interno en medio de cualquier situación. En el gozo me puedo sostener, el gozo de Dios es mi fortaleza. Y por eso los cristianos dicen, paren de cauchos cristianos. Claro, usted puede pasar por la situación que sea y a usted lo ven que aguanta. Sí, está triste, afligido, puede renegar, patalear, Dios no se enoja, pero usted aguanta. O sea, aguanta, pasa y le dicen a uno, esa prueba pasa y pasa por el gozo del Señor. Amén. Entonces, mírelo. Ahora sigamos leyendo un poquito más, devolvámonos a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, lo interesante. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Mire, aquí es donde habla bien del arrebatamiento. Mire lo interesante. 13 al 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, o sea, los que murieron en Él, en Él. O sea, que cristianos que murieron. Mi papá murió hace 11 años, alcanzó a morir salvo, arrepentido y de todo. Entonces, ahí está hablando de eso. Yo no sé qué familiar a usted se le ha muerto que murió en Cristo, ¿sí? Que está en Cristo, o sea, murió arrepentido, reconociendo a Jesús en su vida. Entonces dice que el Señor en el arrebatamiento, dice también traerá con Dios, con Jesús, a los que murieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos, o sea, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque créanme, lo más seguro es que nos tocó a nosotros. Lo más seguro es que a nosotros nos tocó la llegada del Señor. Y a nuestros hijos, obviamente, a los que estamos ahora, es posible, es lo más seguro.
¿Por qué lo digo? ¿Por qué me atrevo a decirlo? Por el acelere de la maldad. Porque Mateo 24 dice muy claro, dice que aumentará, había un gran aumento de maldad, dice hasta que llegue al colmo. ¿Usted ve más colmo de maldad? Sí, señor. Niños violados por papá, etcétera, y todas las cochinadas que estamos viendo, el aumento de la pornografía, la inmoralidad, el matrimonio entre homosexuales, cómo se ha disparado eso tremendo hasta la iglesia. No imagina la cantidad de jovencitos que estamos tratando de iglesias con atracción por el mismo sexo, luchando con homosexualismo, con lesbianismo, etcétera, y todo eso. Ahora, eso tiene sus razones y sí pueden ser libres. Esto no se trata de homofobia. Y si usted es homofóbico, pídale perdón a Dios porque eso es pecado. Y quieren aprobar también a los pedófilos. Ajá, imagínense. Entonces estamos en unos niveles de maldad que uno dice, ¿y cuál será el colmo? Y Dios dice que hasta que suba a las narices del Señor el colmo de la maldad. ¿Ah? Yo creo que está muy cerca, porque ¿qué más maldad vamos queremos ver pues? Si ya hay hijos que matan. Yo una vez atendí a un joven aquí en Armenia que mató a la mamá. Atendí alguna vez, como somos consejeros, por eso no digo nombre ni nada, o sea, anónimo, atendí a un joven que violó a la mamá borracho. ¿Sí ve? Entonces mira, es que es real. Ya, esto no es solo, ay sí, en Estados Unidos, ay sí, es acá. La maldad ya aumentó en todo el mundo. Entonces lo más seguro es que somos esta generación que está hablando la palabra. Dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que hayan muerto en Cristo resucitan y quedan ahí en las nubes con el Señor. Y nosotros, dice, ¡pam!, es lo que sigue, somos transformados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, miren lo interesante. Entonces, los que ya hayan muerto, listo, hablemos de nosotros. Suena la trompeta y viene el arrebatamiento, que podría ser en estos días. Entonces, confrontémonos. Ya vemos, no sabemos el día y la hora, Mateo 24 lo dice, pero sí podemos estar listos para ese día. Sigamos a 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4. Miren que uno puede estar listo, que les quería demostrar bíblicamente. 5, 2 al 4 dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando les digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿sobre quiénes? ¿Sobre ustedes o sobre ellos? Sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Los impíos, los que están volando, los que no saben nada de esto. Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas a ustedes, ¿a quiénes? A ustedes, los que están aquí escuchándome, y a mí, ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Entonces mire que ese día no nos debe sorprender a nosotros como ladrón. Ahí dice muy claro, es al que coge como ladrón, es al que coge desprevenido, al que no sabe los tiempos y el que no está preparado. A ese es el que, ¡ay! ¿Cómo así? ¿Qué pasó acá? Pero usted no debería, por eso yo le estoy dando esta información. Mire que cuando le hice la pregunta, casi ninguno, con muy poquitas excepciones, no sabía lo de los tiempos. Estamos en los tiempos. Ya está cerca la venida del Señor. Y entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Entonces les hablaba ahora. Uno se imagina, ay, yo no soy como Garavito. Yo estoy bien, yo me voy en el arrebatamiento. Venga, ¿y cómo está usted con el chisme? ¿Y cómo está usted con la mentira piadosa? ¿Cómo está usted con la trampa en los negocios? Ah, pues que toca, hermano, en Armenia, porque todos los negocios de carros y todo se hace así, porque... No, le pregunto, y delante de Dios, ¿cómo está usted con las cuentas claras? ¿Cómo está usted con las vulgaridades? Usted se puede quedar por vulgaridades, ¿sabía? Porque no ha santificado su boca. ¿Cómo está usted con la renegadera? ¿Cómo está con el orgullo? El orgullo entra en el primer mandamiento porque es un falso Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted es orgulloso, y quiero que le diga una cosa, todos tenemos orgullo. Todos. Y el orgullo se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, autosuficiencia. Ay, usted solo, yo soy incapaz, yo soy incapaz. Es pecado, es orgullo. No necesito ayuda de nadie, orgullo. Yo me las sé todas, orgullo. Terquedad, eso es con terquitos. No, hombre, que es un 6, hombre.
Papá, que es un 9, que es un 6. Terquedad, es orgullo, es orgullo. Y usted por todas esas áreas, sin trabajarlas bien, sin arrepentirse genuinamente de ellas, se puede quedar. Entonces mire que no es solamente por asesinato o de pronto inmoralidad, uy, no, lesbiana, eso sí se queda. No, mijito, aquí se queda cualquiera que no esté alineado con Dios, empezando por mí, empezando el pastor Edwin y por Diana. Y nos quedamos y no estamos alineados, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es un llamado de advertencia, es una advertencia de parte de Dios. No lo echen saco roto, no lo echen saco roto. Y me hablo a mí primero, porque usted dirá, no, pues usted ya, uno a veces cree que por tiempo y por todo lo que uno ha logrado en el Señor. No, créame, yo ya no tengo que trabajar las áreas más horribles pasadas que tenía que trabajar, pero yo tengo que seguir trabajando otras áreas. ¿Qué me le gusta ser el esposo que Dios quiere que sea? Eso me ha costado. Le abro mi corazón, me ha costado, porque a veces manejo orgullo e indiferencia con mi esposa, y es pecado de abominación delante de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Y tu mujer, ¿cómo estás tratando a tu esposo? ¿Sí ven? Entonces la cosa es delicada. Con Dios no se juega, la palabra es muy clara. Entonces, por favor, yo vine fue a implorarle y a implorarme a mí mismo. Por favor, revisémonos y hagamos lo que toque hacer, porque frente al pecado, dice la palabra, veamos Mateo, yo lo llamo amputación radical. Frente al pecado hay que hacer amputación radical. Mateo capítulo 5, palabras habladas por Jesús mismo. Mateo capítulo 5, versículos 27, si no estoy mal, ya le confirmo. Ok, sí. Cojámoslo desde el 27. Mateo 5, 27. Miren lo que dijo Jesús corrigiendo la ley. Porque a él le sacaban era el mandamiento de solo del Antiguo Testamento. Y le decían, venga, pero cierto, pero dice, que la ley dice. Y Jesús le decía, sí, eso dice la ley, pero ahora yo la modifico y la pongo más delicada. Porque decían, no, pero no, la ley dice que yo, si él me la hace, le puedo chuzar un ojo. Si él me chuza un ojo, le chuzo un ojo. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y Jesús le dijo, y yo le la pongo más dura. Si usted le dice estúpido, tonto, cualquier grosería a su hermano, merece condenación. Si ve que es más difícil con Jesús, con la gracia. Hay gente que pega y dice, lo de los diezmos. A mí me aterra también ver gente que lleva años, pastor, yo no he podido con lo de los diezmos. Deje de ser ladrón. Así nada más. Y deje de estar viendo tanto YouTube de aquellos que sacan, teologías contra los diezmos. No siga robando a Dios. Yo no he podido con eso. Eso también es un pecado. Se está robando a Dios. Y eso no, que no han podido y no les cuadra, y entonces dicen, no, y además eso es del Antiguo Testamento. ¿Lo quiere con el Nuevo Testamento? El 100%. ¿Cuál quiere? ¿10% o el 100%? Es que, y no entendemos, y después preguntamos, ¿y yo por qué? Pastor, a mí por qué también me irá tan mal? Y yo a veces he hecho ahí cualquier cosita. Yo a veces he hecho ofrendas, u otros más mundiales, porque diezman se creen muy generosos. Y dicen, yo ya di mis diezmos. ¿Cuál dio? Usted devolvió lo que no es suyo. Así de sencillo, así funciona la economía. Y créame que le hablo en esa área con autoridad, porque yo por muchos años estuve ahí sentado en el pueblo de Dios y arruinado. Me cantaban la canción, que le dé 20, usted pague 30, si 15 es mucho, ¿qué va a hacer con 10? Si le doy 5, usted se los gasta, con gastos 4 y me devuelve 3. Me cantaban era la del arruinado. Si hubiera manteca le daba un huevo, pero ¿pa' qué si no hay cazuela? Vea, yo abría la nevera y vacía, y sirviendo a Dios. Y sirviendo a Dios. Y no hay para la hamburguesita de los niños del fin de semana. Y yo sirviendo a Dios y diezmando, que era lo tremendo. Y diezmando. Pero entendí que es que el problema con Dios no es de dinero, es de alinear el corazón y renovar la mente. Y que el diezmo es simplemente el primer principio de devolverle a Dios lo que es de Él. Y ahí para allá hay una cantidad de principios financieros. Al día de hoy, quiere saber, y no es por chicanear, yo quiero es que entienda. ¿Sabe cuántos principios aplico yo? Yo aplico varios principios y doy un 30% de mis ganancias para la obra de Dios. Amén.
¿sí? Y créame que ahora recibo más y vivo mucho mejor que antes y ya hay comida en la nevera, gracias a Dios. ¿Sí ve? Entonces el problema con Dios no es de plata, es su mentalidad de pobreza que tiene, de ruina, de escasez, las ataduras que usted tiene que no lo dejan avanzar, porque usted cree que con Dios la matemática es resto, con Dios se multiplica. ¿Sí? Y quiere que le diga otro principio, ahí me salgo un poquito del tema, pero tiene que ver de alguna manera. Lo que multiplica no es el diezmo. Usted quiere prosperar integralmente, material y financieramente, lo que prospera son las ofrendas. Y hay ofrenda, vea, se la suelto, hay ofrenda para la salvación de judíos, yo las mando a Israel, hay ofrenda para los levitas, que son todos estos muchachos o mujeres, que ayudan en lo que ayudan en la obra de Dios, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, todos esos principios yo los aplico. Fuera de eso hay ofrenda en cada fiesta, hay una ofrenda especial en Pascua, hay una ofrenda especial en Pentecostés y una ahorita aquí en expiación, en 3 de las fiestas del año. Todos esos principios yo los aplico y créame, he visto la gloria de Dios en mis finanzas. Yo era sentado allá y yo pensaba que era imposible yo llegar a vivir la sobreabundancia que habla la Biblia. Y sé que quizás a muchos de ustedes les pasa, que anhelan las bendiciones de Deuteronomio 28. Ay, que serás bendito en tu entrada, en tu salir, que te irá bien en todo, que estas bendiciones te perseguirán. ¿Y por qué no las está viviendo? ¿Quién se equivocó? ¿La palabra o usted el que se está equivocando? Uno es el que no ha entendido. Y yo por mucho tiempo vivía ahí, reclamaba y venía y daba el diezmo, uy, aleluya, y reprende al devorador, y eso es cierto. Pero usted no ha entendido que esas son las bendiciones ya, digamos, dadas sí por Dios. Usted diezmó y se cumplen esas cosas, pero usted no prospera. ¿Sí me hago entender? Se queda con el maná diario. Y Dios lo bendice y es fiel. Lo que prospera es cuando usted empieza a entender que es más bienaventurado dar que recibir. Por eso regalamos el otro carro y ahí tenemos otro carro mejor. Amén. ¿Sí ven? Me solté de la moto en un negocio y tengo una moto mejor. Y no estoy hablando de teología de prosperidad, ni vine a chicanearles, los pastores me conocen, yo soy humilde de corazón. Yo no vine acá a chicanear ni nada, yo me tomo una aguapanela y evangelizo en una casa de esterilla, como también me he gozado hoteles de 5 estrellas de que se abren con una tarjetica. ¿Sí? Y hay que aprender a vivir esos en el orden correcto, es que esto no es de por tener ni nada, pero usted se puede estar perdiendo de muchos principios que le van a hacer bien. Imagine, llegó el Señor y usted nunca tuvo lo que anhelaba. Muy triste. ¿No cree que es mejor empezar ya a alinearse? No solo por la venida, claro, lo principal, nos vamos. Pero qué rico disfrutar acá. ¿A usted no le da tristeza haber pasado toda su vida acá y no disfrutar a la manera de Dios? Porque la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Y créame, se disfruta uno la familia, lo que yo antes no podía hacer, paseitos, vacaciones. Entonces mire lo interesante. Entonces volvamos acá al texto. Dice, amputación radical. Le estaba hablando entonces de que se justificaban. Pero entonces Jesús les dije, venga, yo le corrijo. Mateo 5:27 dice, ustedes oyeron que fue dicho, o sea, en la ley, ¿cierto? No cometerás adulterio, pero yo les digo, ojo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, para desearla sexualmente, para imaginársela en pensamientos groseros y vulgares en la mente, ya adulteró con ella en su corazón. 5:27-28. Dice, por eso de aquí entra la amputación radical. Mire lo que dice Dios. Esto es uno de los principios para el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene más principios, pero uno clave es amputación radical, pero es que no queremos hacerla. Amputación radical, ¿qué dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amputación radical. Usted no se puede arrepentir del pecado, primero como vimos, sin entender qué es pecado. Sin entender los 10 mandamientos de Dios, sin entender dónde ha fallado, dónde es que lucha, cuál es el área de más caída en su vida. El chisme, la mentira, el engaño, no ha podido dejar el cigarrillo. ¿Sabía que es pecado? Quebranta el mandamiento número 6 y el 1. Usted necesita arrepentimiento de eso. ¿Sabía usted que también para el arrepentimiento, si usted no sana su dolor, no va a ser capaz de arrepentirse? ¿Qué tiene que ver mi dolor con el pecado? Pecamos porque tenemos dolor. La raíz comprobada científicamente también, espiritual y científicamente, de toda adicción es el dolor emocional que trata uno de calmar.
Entonces, sí, esto es un proceso. Por eso la persona cuando acepta a Cristo, ahí es donde empieza su proceso de santificación. Se volvió nuevo, sí, usted es una nueva criatura. Pero me parte el corazón ver una cantidad de nuevas criaturas por dentro, pero por fuera están chatarreados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado que usted necesita un proceso, esa amputación radical. Usted dirá, entonces me saco el ojo. ¿Sabía usted que hay hombres que por malinterpretar esto se llegaron a cortar el pene? Pensando que esa era la solución, y es real, que esa era la solución para dejar de pecar sexualmente. Qué triste, el pecado sexual está en la mente, sistema límbico. Imagine, otros pensando que, ay no, entonces toca alejarnos de todo, se fueron de monjes o se escondieron por allá en el Tibet, en un templo y todo. Tampoco es por alejarse del pecado. ¿Sí? Hicieron unas cosas locas. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá? ¿Cómo así que sácate el ojo, móchate la mano? ¿Será que él está hablando literal? No. Pero ¿qué quiere decir con el ejemplo que muestra? Porque un ciego peca. Yo ministré a un ciego de nacimiento y pecaba sexualmente en la mente y nunca había visto. Entonces, no, el problema no es que te quites el ojo, no, porque vas a seguir pecando con la mente. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que sea lo que sea que tengas que hacer para dejar de pecar, tienes que hacerlo. Y eso puede significar cosas ridículas. ¿Sí? Por ejemplo, yo que fui adicto sexual, por esa adicción sexual que reventó siendo predicador, y no porque yo quisiera. Ahí estaba eso escondido y salió a flote y casi pierdo a mi esposa y a mis hijos. Se llegó a hablar de separación y divorcio, siendo director de alabanza, pastor de jóvenes y predicador. Y se reventó la adicción sexual que involucró masturbación y pornografía. Volvió ese monstruo que me acompañó desde niño. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué me tocó hacer? No se imagina el proceso, toma de 2 a 5 años para ser libre verdaderamente de adicción sexual, haciendo un proceso bien hecho, incluyendo herramientas neurológicas, porque empieza espiritualmente y termina afectándose el cerebro. Por eso uno pecaba, bueno, o peca en esos procesos así de adicción automáticamente, aunque ame a Cristo con todo el corazón. Entonces, si a usted le ha pasado un área que usted dice, pero ¿por qué si yo amo ir a la iglesia y todo, y sigue cayendo? Usted tiene que hacer un proceso integral y hacer amputación radical. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Todos mis aparatos tienen filtro protector. Esto tiene un software protector antipornografía. Eso tiene que ver con lo que le acabo de leer. Mateo 5, 27, 28. Entonces, tienen filtros. En mi casa todos los computadores tienen filtro, bloqueo y rendición de cuentas. Y la contraseña la tiene mi esposa. Sí es, y cierto, y suena ridículo. Eso es lo que está hablando Jesús. Haga lo que le toque hacer para no pecar. Ahora, ¿libera eso a alguien? ¿Y usted así? No, eso no libera, pero te protege. Eso es un límite de protección para que no sigas pecando. ¿Sí? Entonces ahí entran los límites. Pero el pueblo de Dios, afuera sí que hay falta de límites, y aterrador, en el pueblo de Dios no saben de límites. Les recomiendo el libro Límites de los doctores Henry Cloud y John Townsend, psicólogos cristianos. Usted debe aprender a tener límites internos con usted mismo y externos para protegerse de los demás, incluyendo su esposa o su esposo, sus hijos. Usted debe tener límites claros. Entonces todos estos límites son necesarios si usted quiere salir de ese pecado que lo agobia, lo agobia y lo agobia. Cuando era novio de Sonia, como ya habíamos fornicado y no conocíamos al Señor, nos volvimos entonces cristianos, empieza un proceso de santidad, de santificación. ¿Qué nos tocaba hacer? No vernos solo. Nada de besos franceses. Abrazo de torero. ¡Ole! ¡Ole! Sí, y suena ridículo, suena chistoso, pero como yo quería agradar a Dios, quería someterme a este principio de amputación radical. Mi amor, está sola. Y era tremendo. Mire, el mundo espiritual es tan real que cuando ella estaba sola y yo estaba bien espiritual, ayunando y de todo, ella estaba como endemoniada. Mi amor va a venir hoy. Era literal. Y cuando ella era la que estaba toda espiritual como en ayuno, yo era el endemoniado. Yo era, hola mi amor, ¿estás solita? Créame, pues no tan feo, pero quiero darle a entender la idea. El mundo espiritual, así como decía el papá de Betty, el diablo es puerco. ¿Sí? Existe, es real y manipula, y él no quiere que usted deje su pecado. Él no quiere que deje su pecado. ¿Para qué? Para que quede acá con él. Para que quede parceriado con él aquí. ¡Ay, que viva! No, Dios no quiere eso. Entonces hay que hacer
amputación radical. ¿Cómo debemos vivir entonces? Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8 y vamos terminando. 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8. ¿Qué espera Dios que usted viva? ¿Cómo prepararse? Mire, le doy un consejo. 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Le voy a dar un consejo para que usted viva en estos tiempos. Es un consejo que a mí me ha servido y lo he aplicado y se lo he enseñado a mis hijos, porque uno puede cometer errores cuando se trata de los tiempos finales. Hay gente que le hablan de esto y ahí mismo tiran todo por la borda y dicen, ah, no, esto ya acabó. Papá, sáqueme de la universidad. No, yo ya no, esto ya acabó. Y se van a un extremo fatalista, ya todo se acabó, entonces ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir estudiando? No, ese es un extremo. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, ya vamos a leerlo. Y hay otro extremo, ponerse de miedoso, caer en pánico y ay, ¿a qué hora llegará? Y entonces y hacer toda la carrera, todo lo que falta por hacer. No, ni el uno ni el otro. Consejo que le doy frente al arrebatamiento: viva cada día en santidad como si fuera a llegar esta noche el Señor. ¿Sí? Pero prepárese como 80 años más. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo a mis hijos le he dicho, bueno, si no llega el Señor, vas a ir a la mejor universidad, vas a terminar la carrera que quieres, ¿tá? Yo voy a hacer esto, yo sueño con viajar, llevar la palabra, hacer esto, conoceré tales países y todo, si no llega el Señor antes. Pero prepárese, entonces no tenga una mentalidad fatalista, pero viva hoy como si ahorita fuera a ocurrir. Como si ahorita fuera a ocurrir. Y de eso se trata. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué espera Dios de mí para vivir en estos tiempos tan peligrosos que ya están encima, ya está que se acaba esto? Ok, dice así, espera que yo me perdí acá. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Mire que el título dice en la mía, no sé si en la suya, la vida que agrada a Dios. La santidad de la vida. Ok, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. O sea, agrade a Dios como a Él le gusta, a la manera de Él, agrádelo más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Miren este punto, lo importante. Ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Mire, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación o inmoralidad sexual. Eso incluye todo pecado sexual: masturbación, pornografía, bestialismo, lesbianismo, masoquismo, sadismo, voyerismo, frotismo, necrofilia, bueno, todo: fornicación, masturbación, pornografía, adulterio, traición, infidelidad, coqueteo por Facebook. También incluye eso. Entonces dice que se alejen de esas cosas. Ya, la voluntad de Él es santificación. Versículo 4, que cada uno, ay, miren, santidad en el matrimonio, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honra y en honor, no en pasión de concupiscencia. O sea, usted no tiene por qué repetir lo de la pornografía con su esposa. ¿Sí? Pasión de concupiscencia como los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios. Ya, hasta ahí dije, hasta el versículo, hasta el 8. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Mire, ahí está, no hacerle daño a otros, no, la mentira. Versículo, mandamiento 9, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a ¿qué? A inmundicia, sino a santificación. Y este importante, el 8, así que el que desecha esto, o sea, la santificación, no desecha a Haider, ni a Edwin, ni a Diana, ni a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que usted tiene la libertad de rechazar lo que yo vine a decirle hoy. Tiene todo el derecho, podemos creer lo que queramos. Dios, eso es lo bonito del libre albedrío. Usted puede decidir lo que cree y tomar decisiones. Yo no lo puedo obligar, ni lo puedo cambiar. Yo me lavo las manos. Vine y me prediqué a mí mismo y a ustedes, como les dije, porque esto arranca por mí mismo. ¿Sí? Ya ustedes deciden qué hacen con esta palabra. Ya Dios les dijo, hey, santifíquese todo. Entonces, ¿qué es un proceso de santificación? Y dice que si usted rechaza ese proceso de santificación, ¿sí? De cualquier manera, ¿sí? Dice que está desechando es a Dios, no al que se lo dijo. O sea, que si usted sale a la calle, no, cuál, ese man me parece muy legalista, muy extremista, nada, problema suyo. Usted no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios y la palabra de Él. ¿Sí? Allá usted cómo maneja su vida. Yo me quiero ir con el Señor. Y si para eso me toca hacer lo más ridículo para no volver a pecar, lo hago.
así me duela y me cueste como me costó en la adicción sexual. ¿Te imaginas yo cómo lloraba? Las adicciones, y en especial la adicción sexual, solo la entienden 3 clases de personas: Dios, los que lo hemos vivido y hemos salido, y las personas a las que Dios les pone compasión, nada más. De resto nadie puede entender las adicciones, nadie. Y es horrible. Usted no sabe el sufrimiento que ya. Ahora, eso no nos exime de que estamos pecando. Las adicciones principalmente son pecados, son falsos dioses, cualquiera que sea la adicción. ¿Sabía usted que la iglesia está llena de adictos sexuales y no saben? ¿Sabía que es una de las áreas más escondidas, sutiles, que no salen a flote, incluso en líderes y en pastores? Está ahí metidita. No tienen santidad sexual, como yo no la tuve, aunque era tremendo predicador. Y es porque no hemos entendido cómo opera esto, no nos hemos metido en un proceso serio. Creemos que con solo oración, y la oración es bíblica, es buena y funciona. Pero usted no cree algo lógico. Si su problema negativo fuera de solo oración, solo espiritual, ya no se le hubiera ido con tanta oración y ayuno que usted hace. ¿Sí o no? Hace rato se hubiera ido. Entonces, a mí me duele ver a alguien orar y ayunar, hay que hacerlo, es bíblico. Pero me duele verlos pegados de oración y ayuno para que Dios les quite algo que solo se quita con arrepentimiento. ¿Sí me hago entender? Ay, y es peor, lo confunden como si fuera prueba de Dios. No confunda pecado con prueba de Dios. Dios no se contradice. Entonces están, ay, bendito sea el Señor, ayunando, no, ayunando y vigilando y todo eso. Ay, si el Señor me quita este vicio. ¿Y usted qué está haciendo para su vicio? O sea, ¿usted está haciendo un proceso? ¿Usted ya buscó ayuda? Porque créame una cosa, no eres capaz solo, no podrás sola. Necesitas ayuda y acompañamiento. Solo con Dios no sale. Ahora, ¿estoy negando el poder de Él? No, claro. ¿Pero por qué Dios no lo hace? Porque Dios dejó un ministerio que se llama los unos a los otros. ¿Sí? Y requiere que usted, ¿sabía que los secretos es lo que a usted lo enferma? Y Dios requiere que usted saque el secreto, o sea, tire los trapitos al sol delante de alguien confiable, saque, exponga, para que así, porque usted está en vergüenza. Y es, en cambio, cuando usted saca toda la luz, ahora es difícil, claro. Usted viera yo como temblaba cuando me tocó hacer mi confesión a mi esposa y a mis pastores y todo para entrar a mi proceso. Me daba miedo, pero Dios me dijo algo muy claro, una palabra tan linda, que yo estaba que me comía las uñas y yo sudaba y yo no, yo mejor, yo lo hago solo contigo, Señor, que esa es la que lleva a muchas personas. Si tú lo haces solo con Dios, claro, yo no voy a negar, Dios te va a ministrar, te ama, etcétera, pero tú estás cegado por unas áreas, necesitas otros ojos que puedan ver mejor que tú, ¿sí? Otros ojos que ya estén limpios en el proceso, porque no podemos ver áreas, eso llaman áreas ciegas, y uno está en negación, y uno cree que un área no está, y ahí está, o un trauma no está, y ahí está el trauma. Entonces, mire la palabra que Dios me dio tan linda, y vamos terminando, me dijo, cuando el niño abusado le cuenta a sus padres, el abusador huye. Y es verdad. Si supongamos un abusador en su casa manosea al niño, manosea a la niña, y el niño usted lo entrenó para que dijera, ¿quiere ver pálido ese abusador? Apenas el niño le voy a decir a mi papá y habla, sale chunteado. Eso me dijo Dios, Heider, cuando tú expongas, los demonios van a empezar a ser avergonzados y van a empezar a huir. Y se requiere ayuda. Necesitas ayuda para salir de todas estas cosas. Entonces hay que vivir en santidad, pero recuerda, no puedes tener santidad si no tienes arrepentimiento. Y no puedes arrepentirte si no conoces el pecado. Y no puedes salir del pecado si no conoces los 10 mandamientos. Todo es una cadena. Ese es el orden. Entonces, ¿qué proceso necesitas? Y es el que te quiero invitar con todo respeto. Cuando digo que desechan la santificación, no quiero que malinterprete que si rechaza mi invitación, entonces usted... No. Es si usted no acepta el proceso de santificarse con Dios, está rechazando a Dios. No por rechazar la invitación que yo le voy a hacer al seminario, ¿ok? Queda claro. No va a decir, entonces si no vamos al seminario de Heider, entonces no, porque yo no soy único, ni soy el único que trabaja estos procesos. Yo estoy hablando de su proceso, hágalo, restáurese, busque un proceso. Pero lo quiero invitar, hombre, si la rueda ya está inventada, ¿para qué ir a inventar otra? Le quiero invitar a un proceso que hemos elaborado, que está funcionando, que está restaurando mucho creyente, que nos ha restaurado a nosotros, y quiero hacerle una invitación hoy oficial, pero no pasa nada si no quiere o no puede ir. Lo importante es que usted haga su proceso.
¿sí? De hecho, los pastores acá saben del proceso, algunos ya lo saben y aquí lo pueden hacer también. Lo hemos hecho acá. Y lo han hecho y lo hemos hecho acá. ¿De qué les estoy hablando? Entonces, ¿cómo logro esa santidad? Para arrepentirse uno necesita un proceso, porque está involucrada la renovación de la mente. Si usted no empieza a entender las mentiras que alimentan su pecado, va a ser muy difícil, usted va a seguir pecando. Porque la mentira está incrustada en el sistema límbico. O sea, esto es un proceso integral, eso es lo bonito con Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho en este proceso? Integrar no solo la Biblia, sino lo que Dios ha permitido en la ciencia. Cuando yo pude venir a ser libre verdaderamente cuando integré los otros principios que le estoy hablando. Porque yo, por ejemplo, con la lucha mía sexual, principio bíblico, hay que llevar cautivos los pensamientos. Correcto. Romanos 12:2, cambiar la forma de pensar, renovar la mente. Eso es bíblico, poderoso y funciona. Pero a mí me faltaban otros principios. Entonces yo me la pasaba en la iglesia, me venía el pensamiento feo sexual, en la iglesia. Y yo rechazo ese pensamiento, lo llevo a los pies de Cristo. Y me la pasaba así cada minuto. Qué jartera vivir una vida cristiana así. ¿Cierto? O sea, sí funcionaba. Eso es como espantar. Mire, perdónenme la expresión, es como estar untado de bollo acá y estar espantando las moscas. Dígame, ¿cuándo se van a ir las moscas? Cuando me quite el bollo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, amor, hay que hablar las cosas como son. Pero que yo me paso, ¡ay, están moscas! ¡Ay, qué pereza! Todo el día espantando moscas. ¿Qué es lo que está trayendo las moscas? El bollo. ¿Sí? Lo está trayendo, porque vuelvo. Entonces no sería más fácil, más bien, bueno, dejo las moscas y un momento, ahorita arreglo con usted. Y más bien, ¿cómo me quito este bollo? Entonces, ven, lavo, con pala, lo que sea, con guantes, nada, échamele cloro, o sea, hago algo, ¿sí? Cuando se va, dígame, las moscas vuelven, ya es facilito, ya, chao, ya, una que se trate, ya, usted perdió acá, mire. Ay, sí, ya huele a desodorante. Y se va. Así es el mundo espiritual. Usted necesita un proceso, usted necesita ir a la raíz, necesita quitar la mentira que entró en la herida que usted tiene de niño o de niña que no ha sanado. Esa herida está ahí, tiene una mentira, tiene una promesa en su sistema límbico, está hablando a nivel neurológico, y lo hace pecar. Mientras usted no haga un proceso completo, sane su dolor, llore sus heridas, perdone de corazón, corte sus ataduras, saque sus Chucky, sus demonios y hasta la novia de Chucky, no va a ser libre verdaderamente y se la va a pasar, vea, con Dios y espantando moscas. ¿Sí? Entonces Dios no quiere eso. Entonces termino con esto para hacerle la invitación. Segunda de Timoteo 2:19. Mire que el llamado, porque algunos son olímpicos y dicen, no, yo no creo en esos procesos, que uno ya es cristiano y nueva criatura y ya todo pasó y la obra de Cristo es perfecta. Claro que sí, la obra de Cristo es perfecta, nadie le puede quitar y añadir, pero mire el mandato que hay para los que invocan el nombre del Señor. ¿Usted invoca el nombre del Señor? Al menos una vez al día usted dice, ay Dios mío, eso es invocar el nombre del Señor. Y fuera de eso usted luego invoca el nombre de Jesús, porque usted es hijo. Y mire el llamado que hace Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2. Es que esta Biblia no tiene Timoteo. 2:19. Póngale pues cuidado, mire lo que dice Pablo a los cristianos. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea que es un fundamento. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es para cristianos. O sea que Dios le está diciendo hoy a través mío, hey, usted es cristiano, usted invoca el nombre del Señor, usted se cree muy hijo de Dios, apártese de iniquidad. Y para apartarse de iniquidad necesita arrepentimiento y necesita un proceso. ¿Qué beneficios vienen cuando usted hace ese proceso? Esto es lo bueno. Según Timoteo 2:21, miren los beneficios, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire que usted cuando se santifique se le abre el panorama y usted va a entender, ese es mi destino, ese es mi propósito, para eso es que Dios me tiene acá, y va a empezar a ser usted un instrumento limpio y empieza a cumplir su propósito y a gozarse las bendiciones del Señor. Entonces oremos.